Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con otro widget. La vez pasada hemos visto varias opciones del scaffold. Ahora vamos a quitar el scaffold como tal. Bueno, no el scaffold, sino lo que tenía dentro. Y vamos a colocar aquí en nuestro body un componente que se llama center. Y dentro de ese center, un texto, que es el widget que vamos a trabajar ahorita. Hola, soy Chenia, por ejemplo. Cuando grabo los cambios se borra todo lo que tenía previamente y puedo ver que aquí solamente me aparece el texto. Hola, soy Chenia. Voy a colocar un texto más grande, entonces voy a ir aquí a Command Palette, Lorem Ipsum, que me inserte una línea. No ocupo mucho, una línea está bien. Aquí está la línea y ahora dentro de este texto como tal vamos a colocar varias propiedades que tiene. Por ejemplo, vamos a ver cómo es que tiene un estilo y otras opciones dentro de ella misma. Por ejemplo, bueno, antes de ver el estilo, vamos a ver algo súper básico. El text align, la alineación del texto. El text align nos pide que tenga un text align. Y este texto puede ser centrado, puede ir al centro, puede ir al final, puede ir justificado, izquierda, derecha o al inicio. Por ejemplo, yo lo pongo al centro, aquí me hace falta una coma. Yo le pongo a que vaya al centro y el texto pues, se viene al centro. Si lo pongo que se vaya al left, si viene a la izquierda, right también, derecha. En, por ejemplo, se queda de esta manera, pero estas alineaciones son interesantes porque justamente nos hablan sobre la alineación que va a tener dentro del contenedor. Entonces va a tener, por ejemplo, de izquierda a derecha. Sí, ojo, si esta parte, si text direction está configurada de esta manera, o estará de derecha a izquierda si está configurada de esta manera. Esto como para qué lo usamos, no quiero alargarlo, pero se utiliza, por ejemplo, cuando se detecta el lenguaje del teléfono. Entonces, cuando se usa el lenguaje del teléfono, hay varias opciones. Creo que, por ejemplo, Start, ella, perdón, Start acomoda el texto al inicio, pero en otros lenguajes, como el árabe o el hebreo, lo acomoda al final. Pero bueno, no es que lo utilice mucho eso. Voy a colocarlo justo al centro con el text align. Podemos colocar un estilo a nuestro texto, por ejemplo un estilo, y el estilo me pide un text style. Entonces tenemos un text style. Este text style que tenemos aquí va a tener un montón de propiedades. Ustedes pueden ver todas las propiedades que tiene. Por ejemplo, tiene un color, tiene un tamaño de letra, tiene un font weight, tiene espaciado de letras, espaciado de palabras, text bus, unas líneas, tiene un height, etcétera. Tiene bastantes, tiene sombras, tiene decoraciones, tipos de letra, etcétera. Entonces con esto le vamos a dar un montón de estilo. Por ejemplo, de primera vamos a ver el font family, perdón, el font size, que es el más fácil. Font size. Font size aquí, pues bueno, ya va a depender de lo que quieran hacer. Yo le he puesto 20. Aquí podemos ver cómo cambia. 25, 18, etcétera. Depende de lo que busques. Yo lo voy a dejar ahí en 20. Podemos incluso colocar otros como el color. Voy a poner el color, por ejemplo, y color, pues bueno, volvemos a lo mismo, requiere un color o un colors, ya los hemos usado. Colors.pink, voy a poner un rosado, y aquí vemos color rosadito, pupa,
Y bueno, va a depender ya del color que quieras manejar. También podemos utilizar otra cosa que se llama un font weight, ¿vale? El font weight nos va a permitir trabajar con, si vemos, ocupa un font weight. Y este font weight, pues podemos ver que tiene un montón de valores, por ejemplo, negrita, normal, algunos valores y algunos otros grosores, como tal, tiene un montón. Voy a usar, por ejemplo, font weight negrita. Y aquí ya me ha hecho el texto negrita o .w, por ejemplo, 300. Lo hace un poquito más, no sé, menos grueso. 500, etcétera. Aquí ustedes jugarían con con lo que gusten o deseen hacer en su aplicación. Yo lo voy a dejar ahí en 300 para que se vea un poquito mejor. También tenemos, por ejemplo, algo que se llama letter. Por ejemplo, a ver, déjenme ver si me lo sé. Aquí está letter spacing. Letter spacing. A ver, ¿por qué no? Ah, perdón, lo estoy poniendo fuera del estilo. Perdón, es dentro del estilo. Aquí. Letter spacing, por ejemplo. Letter spacing nos va a permitir colocar pues el espaciado de las letras. Por defecto requiere un número double, entonces es el número de espacio en píxeles que se va a agregar en cada una de las letras. Por ejemplo, le pongo 1, entonces ven cómo ha tenido un pequeño cambio. Le pongo 2, aquí está, .5, por ejemplo, más pegadas, 0.2. Eso ya va a depender de lo que cada quien busque con el espaciado de las letras. 4, por ejemplo, a lo mejor quiero letras muy separadas, y eso va a depender de lo que estén buscando. Otra cosa que también podemos ver de los estilos es que tenemos, por ejemplo, la decoración, tenemos las sombras. En la decoración simplemente es, aquí está la decoración, y ocupa un text decoration. Entonces aquí está text decoration, y este text decoration es una clase como tal, y al ser una clase podemos accesar a algunas variables que tenga. Aquí pues podemos ver que hay una línea stroke, creo que es una línea en medio, como ahí está, tacha el texto. Podemos poner, por ejemplo, un overline, una línea encima, ahí está. Underline, la línea por debajo. Podemos hacer none, creo que pues no tiene nada, como por defecto sería ese valor. Y bueno, va a depender de lo que estén también buscando. Otra propiedad que tenemos sería, por ejemplo, del estilo, déjenme le pongo coma, serían las sombras. Por ejemplo, ¿dónde está? Las sombras, pero si se fijan, las sombras es una lista de sombras. Entonces tenemos aquí shadow, y shadow nos pide una lista de sombras. Entonces aquí están los shadow. Mentira, es una lista, perdón, aquí está. Entonces aquí es una lista de sombras. Entonces shadow, ahí está, shadow. Entonces vamos a ver cómo funciona shadow. Shadow te pide un color, puedes poner un offset para mover la sombra, y un double para poner un blur de forma radial. Por ejemplo, vamos a poner un color, colors. Por ejemplo, voy a poner black, una sombra oscura. Si grabo, a lo mejor no se nota mucho el cambio, pero podemos incluso colocar otra propiedad. Por ejemplo, el offset. El offset como tal nos va a permitir mover del lugar la sombra, y podemos utilizarla con la opción offset. Offset.
por ejemplo 0, ¿no? A ver si se alcanza a notar un poquito. A ver si le cambiamos, por ejemplo, no sé, le ponemos una sombra de 1.0, creo que me pide, a ver, no, mentira, me pide pueden ser las posiciones así como tal del offset como tal. Entonces vamos a ver si me agarra. Entonces vamos a colocarle aquí el offset punto, una dirección. Podríamos poner aquí la dirección de la sombra, y la dirección de la sombra nos pide que pongamos un número double, por ejemplo 1.0, y no sé si se alcanza a ver, pero creo que este requiere dos valores porque serían como el XY 2, 3, a ver, ocupa como dos valores. Aquí te dice, aquí te va diciendo que ocupa la dirección y la distancia. Por ejemplo, la dirección en radianes con giro de reloj, entonces ocupa X, y la distancia puede ser un vector, entonces aquí prácticamente sería como XY. Entonces pues si la dejo 1, 1 como está, tal vez no se noten cambios, pero si yo la quiero mover, por ejemplo, la sombra a la derecha, lo hago positivo. Voy a poner una sombra 3, por ejemplo, que es muy fuerte, bueno, 2, la que se miraba ahorita, ahí está, se ve cómo se ha movido. Y si quiero ponerla abajo, le pongo otro 2 y vemos cómo se ha bajado. Si queremos subirla, la sombra, aquí tendría que ir un número negativo, se sube la sombra, y si quisiéramos poner la sombra hacia la izquierda, aquí tendríamos que poner un número negativo. Y bueno, podemos colocar más de dos sombras, más de una, perdón, porque es una lista. Entonces aquí tengo una sombra, puedo colocar otra sombra, nada más que a esta pues a lo mejor le cambio el color, cambio a red, y ahí pues se puede ver o se puede apreciar cómo es que tiene, por ejemplo, morado, está movida la sombra, y rojo. Pero bueno, ahí está. Voy a quitar las sombras, no me gustan como que mucho, entonces ahí está, quito las sombras y me regreso como tenía mi texto anteriormente. Entonces vamos a dejar este video aquí para que no se haga muy largo, y continuamos hablando sobre las propiedades del texto.